Ayer le adelantamos que los productores de árboles de la Ciudad de México ya están listos para recibirlo, para que usted vaya a cortar su arbolito. Esto con grandes descuentos, pues un árbol nacional puede llegar a costar 10 veces menos que uno importado y un árbol de la Ciudad de México aún más barato. Nuestra compañera Iraíz Morquecho nos acompaña, nos lleva de la mano para ver cómo una de las primeras familias en recoger su arbolito de Navidad lo hizo. ¿Qué le parece? ¿Vamos con ella? Desde muy temprano la familia Mancilla Lovera llegó al vivero de Tepeteitonco, ubicado en la carretera Picacho a Jusco, en el kilómetro 17.5. El objetivo era buscar el árbol de Navidad ideal. Fueron horas las dedicadas, recorrieron gran parte de la zona hasta hallar el árbol perfecto. Después de encontrarlo, Alejandro llamó al cortador para indicar el que llevarían a casa. En el rostro de los más pequeños se reflejaba ilusión, mientras que en el de Alejandro, la alegría de poder cortar pedazo a pedazo el tronco con cada uno de sus hijos. Este es el tercer año consecutivo que Alejandro y Fernanda acuden a este lugar para llevar felicidad hasta la sala de su hogar. Pues ya es una tradición para mi familia, es un poquito más económico y nos la pasamos padres aquí con mis familiares. Pues lo platicamos entre familia y vemos que no tengan huecos, que estén frondosos, pachones y ya tomamos la decisión entre todos. Después de disfrutar el bosque de árboles de Navidad en familia, partieron contentos para recibir esta temporada navideña con amor. Usted puede apoyar a los productores capitalinos de este vivero y encontrar un árbol de 1,60 m en 449 pesos. Sin contar la experiencia que dará a sus seres queridos al recorrer este lindo lugar. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.